El cobre. El cobre puro, o sus aleaciones con pequeñas adiciones, tienen una alta conductividad térmica. Por lo tanto, la soldadura de cobre, en la mayoría de los casos, requiere un precalentamiento para obtener una buena fusión de la unión. Normalmente, para espesores inferiores a 3 milímetros, dependiendo del proceso de soldadura y de la alta corriente de soldadura, no es necesario el precalentamiento. Pero en espesores mayores dependiendo del proceso de soldadura, por ejemplo, TIG o incluso el GMAW proceso, el tratamiento térmico puede alcanzar hasta 700 grados centígrados. Los bronces, como el bronce de aluminio, el monel, el de aleación de cobre, el níquel y el latón, requieren un precalentamiento ligeramente menor, a partir de 150 grados centígrados, para obtener una buena fusión de la unión. Al iniciar la soldadura siempre es necesario calentar el material a soldar. Las aleaciones de cobre en la mayoría de los casos no necesitan tratamiento térmico, pero en algunos casos si es necesario, se debe realizar una meseta de 1 hora por pulgada de depósito de soldadura. Los depósitos con electrodos y alambres de bronce y bronce estaño requieren niveles en torno a 480 grados para tener una buena soldabilidad. En las tablas, combinación de metales base para aleaciones de cobre soldadas por el proceso G, T, A, W, metal de aporte recomendado y precalentamiento recomendado, estas tablas se presentarán a continuación en la diapositiva 3. Encontraremos las uniones y cómo aplicar el tratamiento térmico, precalentamiento y tipo de material. Recomendaciones generales. Antes de utilizar el proceso de soldadura para aleaciones de cobre, se debe prestar atención a la limpieza de la pátina, es decir, la capa de óxido, ese oscurecimiento que se produce en el cobre y el bronce, que puede variar en mayor o menor grado, conforme están expuestos a la intemperie. Aunque el cobre y el bronce son aleaciones nobles, aún presentan un poco de oxidación y esto interfiere mucho al momento de soldar. Por ello, siempre se debe eliminar mediante cepillado, esmerilado o incluso decapado químico para facilitar la soldadura. Tenga mucho cuidado con el bronce de berilio y el bronce de aluminio, ya que emiten humos tóxicos y pueden causar fiebre. Siempre que se trabaje con estos materiales, se deberá garantizar una extracción eficiente de humos. Algunas nomenclaturas de cobre y bronce incluyen aluminio, plomo, zinc, tungsteno y circonio. En soldaduras con procesos de fusión, como electrodo revestido o MI, especialmente aleaciones de bronce aliadas con plomo, no se recomiendan, ya que el plomo tiene un punto de fusión muy bajo, se volatiliza y genera gran cantidad de poros. Por lo tanto, los bronces con plomo presentan un serio problema en la soldadura, requiriendo un gran cuidado. Estas 3 tablas indican soldaduras disímiles, es decir, la soldadura de diferentes materiales con aleaciones de cobre. El proceso GMAW y TIG se ha vuelto más popular que el proceso de electrodo revestido, que tiene baja eficiencia y muchas salpicaduras y humos. Por ejemplo, en la tabla de la izquierda, puedes ver que al soldar cobre con cobre, hay una letra y un número, como por ejemplo, 1A o 3A. 1A podemos soldar cobre con cobre, utilizando una varilla o un alambre de bronce y estaño, con un precalentamiento de 500 grados centígrados. O también puedes soldar con cobre puro con el mismo precalentamiento de 500 grados centígrados. Además, podemos soldar acero al carbono con cobre o bronce, indicando 2, 3 o 6A siempre con precalentamiento a 500 grados centígrados. Si está soldando con bronce y aluminio, puede utilizar una aleación de cobre o soldar con bronce y estaño, y así sucesivamente. Soldadura de aleaciones de cobre. El bronce es una aleación de cobre y requiere un precalentamiento considerable. La mayoría de las veces, cuando tienes una soldadura más profunda, necesitarás biselarla. A menudo, se puede utilizar el electrodo o varilla de cobre o estaño, que es un comodín, ampliamente utilizado y con alta soldabilidad. Es importante no enfriar nunca demasiado rápido y aislar siempre con mantas de cerámica o fibra de vidrio. Los electrodos también deben calentarse, ya que tienen la posibilidad de absorber humedad y transferir esta humedad a la soldadura, provocando porosidad. Evitar soldar aleaciones de cobre, estaño y plomo, debido a la alta volatilidad del plomo Pb, que provoca poros y una serie de defectos. Al soldar con cobre, elija cobre desoxidado,
ya que el cobre con una gran cantidad de oxígeno provoca una porosidad significativa. Puedes empezar a precalentar desde 450 grados hasta 600 grados centígrados, dependiendo del grosor de la pieza. El proceso oxicombustible, el famoso soplete u oxiacetileno, utiliza otros tipos de gases, que se mencionarán más adelante. Este proceso suelda, la mayoría de las veces, al igual que el proceso de soldadura fuerte, generalmente utilizando aleaciones de plata. Las aleaciones de plata también requieren el fundente adecuado y generalmente utilizan una llama neutra. Podemos utilizar gas GLP o gas MAP, así como aleaciones de cobre puro, también a base de fósforo, llamada fosfoperos y foscoper, que no utilizan fundente. También utilizamos una llama ligeramente oxidante, es decir, un poco más de oxígeno en la mezcla. Para la soldadura del bronce común, que es el bronce el estaño, se utilizan espesores de hasta 5 milímetros, aleaciones de plata, llama combustible y el fundente indicado para la aleación de plata. El latón o las alpacas utilizan una llama neutra y un fundente también indicado para el latón. Hay una mayor necesidad de precalentamiento debido a la disipación térmica que provoca el cobre. Las aleaciones de bronce y silicio tienen mayor soldabilidad y menor conductividad térmica, además de, debido al silicio, una acción desoxidante más protectora. Por lo tanto, utilizamos fundentes a base de bórax y, a veces, no precalentamos. Utilizamos puntas de soldadura oxiacetilénica de alto caudal, ocasionalmente, un soplete auxiliar, para asegurar una buena fusión, siendo suficiente un precalentamiento localizado. El proceso oxicorte utilizado para la soldadura de cobre y sus aleaciones se utiliza principalmente para soldadura fuerte, utilizando aleaciones a base de plata y el fundente adecuado para una adecuada fusión, con llama neutra. Se pueden utilizar gases como acetileno, gas licuado de petróleo, GLP, o gas MAP, que es un gas caliente. Las aleaciones metálicas con fósforo llamadas fosforeros y foscoper no utilizan fundente, al ser altamente fundentes, utilizar llama neutra o ligeramente oxidante. Gases con oxígeno añadido para obtener calor más intenso de la antorcha, como acetileno, GLP o gas MAPA. Soldadura de bronce. La más común es bronce extraño de hasta 5 milímetros de espesor. Se puede soldar con aleaciones a base de plata con una llama ligeramente a base de combustible y el fundente indicado para esta aleación. Para el latón y el acero niquelado se utiliza llama y fundente neutros, además de la necesidad de precalentamiento, porque el cobre tiene una alta disipación térmica. En la soldadura de bronce y silicio, Silas proporciona una buena acción desoxidante y protectora, teniendo menor conductividad térmica. Si soldamos con fundente a base de bórax y llamas con boquillas de gran caudal o con un soplete auxiliar para calentar la zona, podremos soldar sin problemas. Cobre con el TIG-GTAW proceso. Para espesores menores a 1 milímetro, se recomienda utilizar corriente alterna, con alta frecuencia o corriente continua con polaridad inversa. El proceso es ampliamente utilizado para soldar aleaciones de cobre, especialmente bronce, utilizando fuentes de corriente con soplete y electrodo de tungsteno. Este electrodo puede ser dopado con circonio, torio o incluso tierras raras. En la mayoría de aplicaciones se utiliza protección gaseosa con 100% argón, en algunos casos con grandes espesores se utiliza argón con helio, pero la mayoría de las veces se utiliza argón. También se utiliza precalentamiento, en torno a los 450 grados centígrados, y se recomienda utilizar antorchas refrigeradas por agua, porque las corrientes elevadas hacen que la antorcha se caliente mucho, lo que puede dañarla. Proceso GTAW. Se utiliza para soldar aleaciones de cobre, adecuado para soldar grandes espesores y grandes extensiones. Puede utilizar corriente continua con polaridad positiva. Gas argón con 100% de pureza. Para espesores superiores a 1 pulgada, se recomienda 20% de helio, porque el helio tiene una mayor capacidad térmica y puede depositar la aleación de cobre de manera más eficiente. Debido al gran volumen y depósito en relación al proceso GTAW, la pieza debe ser colocada en plantillas, evitando deformaciones excesivas, debido a la alta conductividad térmica del cobre. No utilizar aleaciones a base de plomo, porque, generalmente generan escorias,
porosidad y defectos inaceptables. El proceso GTAW también se utiliza como recubrimiento de bronce de aluminio en piezas ferrosas. Por lo tanto, el precalentamiento a 600 a 800 grados Celsius es importante, ya que hay una gran cantidad de disipación de calor en el área de soldadura. Tenga cuidado, el bronce y el aluminio generan humos tóxicos. Gracias por vuestra participación, clase.